el examen, ¿sí? Entonces, siempre que las entidades estén conectadas dentro del modelo de entidad de relación y tipos de consultas que deberíamos de construir. ¿Cuántos y cuáles? ¿Sí? Y mucho ojo ahí, hay una gran diferencia en hablar de cuántos y de cuáles. Cuando son cuántos, me están pidiendo cantidad, ¿sí? Yo tengo que dar un número de la cantidad de medicamentos que me han recetado por paciente. Pero cuando nos dicen cuáles, entonces me están pidiendo la descripción, los nombres, los códigos. Tendríamos que ser un poco más específicos en preguntar qué datos, pero me están pidiendo el detalle de cada uno de los medicamentos que se le ha entregado. ¿Por qué lo aclaro? Porque en muchas ocasiones yo en un examen coloco, dígame, no sé, cuántos cursos ha ganado un estudiante, ¿sí? Y me hacen un select de los datos del estudiante y los datos del curso, ¿sí? Pero yo pues estoy preguntando cantidad, ¿sí? ¿Cuántos? Entonces tengo que contar esos cursos que él ha aprobado, ¿sí? No tengo que dar los nombres de los cursos, sino tengo que decir la cantidad de cursos que están aprobados. Y eso vamos a repasar ahorita también cómo lo podemos hacer. Entonces, cuando nosotros vamos a construir consultas, tenemos que tener bien claro cuáles son los datos que tenemos que presentar en la consulta, ¿sí? Y, y un poco relacionado con temas de análisis y diseño, pues deberíamos de explorar un poco más en la necesidad del cliente, de qué datos necesita él ver para poderlo presentar. Pero cuando estamos a nivel de base de datos, normalmente ese requerimiento ya viene filtrado, ya viene específico y ya podemos determinar eh, cuál es la estructura de la consulta que deberíamos de estar presentando. Bueno, entonces vamos a la base de datos, abrimos una consulta nueva y vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio que les comentaba. Vamos a indicar qué medicamentos, qué medicamentos le hemos recetado a un paciente y cuántos medicamentos le hemos recetado a un paciente, ¿sí? Entonces, yo puedo empezar, voy a hacerlo en mayúscula para que se pueda ver mejor. Solo quiero una forma de hacer un poco más grande esto. Herramientas, preferencias. Editor externo, códigos. Entonces, yo creo que es aquí. Sí, mira. Vamos a colocar un select asterisco y vamos a empezar a incluir las entidades que deberían de estar ahí. Primero, pacientes. Vamos a empezar por los pacientes. Le voy a colocar un alias, una P. Como yo soy una entidad de pacientes y necesito llegar a la entidad de medicamentos, yo sé que puedo utilizar la ruta donde están relacionados estas entidades. De medicamentos, puedo llegar a medicamentos por receta, de medicamentos por receta puedo llegar a receta, de receta puedo llegar a cita y de cita puedo llegar a paciente. Entonces ya puedo tener disponible la información del paciente y la información del medicamento. Entonces, de paciente, yo puedo llegar a la cita. Entonces puedo incluir aquí la cita. Voy a colocar un alias de una C. Por orden, yo voy colocando de una vez las restricciones, ¿sí? Yo voy diciendo, bueno, si estoy uniendo paciente con citas, ¿cuál es ese atributo? ¿Cuáles son esos atributos que me unen los datos que están en pacientes con los que están con citas? Es el atributo que me hace esta relación que existe acá. ¿Se recuerdan la llave primaria
de pacientes, tuve que colocarlo como una llave extranjera en citas. Entonces, la llave extranjera ya ha tenido dos funciones. Una, el restringir, el asegurarme que los pacientes que yo agregue en citas sí existan en la de citas. Esa ha sido su primera función para tener una integridad de datos. Y la segunda función que está realizando en este momento es asegurarme que los datos entre citas y paciente se van a mostrar solamente los datos que son válidos. Por cada paciente me va a mostrar únicamente los datos que pertenecen los datos de las citas que pertenecen al paciente que se está evaluando en ese momento. Eh, ¿Por qué? Porque si yo ejecuto solo esto, él me da el resultado del producto cartesiano. ¿Cuál era el resultado del producto cartesiano? La combinación de todos los elementos que tienen cada una de las entidades. ¿Sí? Entonces, si paciente tenía, no recuerdo cuántos, 6 registros y citas tiene 4 registros, esta consulta me va a dar un 24 registros de respuesta. ¿Sí? 6 por 4, 24. Y es la cantidad de elementos que él me dio. Pero me está combinando el paciente 1 eh, con los datos del paciente 3, ¿sí? Y esa combinación no es válida porque necesito tener resultado de los pacientes y las citas que le corresponden. ¿Cómo puedo obtener yo esa combinación correcta? Haciendo la restricción por medio de esta relación. El código paciente de paciente tiene que ser el código paciente que está en la cita indicada. Entonces yo digo, el código paciente que está en la tabla de pacientes tiene que ser igual al código de paciente que está en la tabla de citas. Lo ejecuto y ya solo me queda la combinación correcta. ¿Sí? El paciente 1 con la cita que pertenece al paciente 1, el paciente 2 con la cita del paciente 2 con el paciente 2 y los dos registros que tengo de paciente 3 porque él tiene 2 citas realizadas. ¿Sí? Entonces ya me queda la restricción correcta para esa entidad. Y lo mismo voy a hacer eh, con las otras entidades. De la cita puedo llegar a la receta. Entonces en mi consulta agrego las recetas y de la cita, el número de cita es igual a la receta punto número de cita. ¿Sí? ¿Y cómo sé cuál es? Porque aquí está la llave primaria de número de cita y aquí está la llave extranjera. Aquí la llamé cita, pero lo corregimos cuando lo implementamos, que se llamaba número de cita. ¿Sí? Entonces, esa es el atributo o el campo que me hace la relación entre cita y receta. Si yo tuviera en cita, por ejemplo, 2 o 3 campos que son llave primaria, en receta voy a tener esos 2 o 3 campos como llave extranjera. Aquí en la restricción tengo que colocar esos 2 o 3 campos que, que, que hacen esa llave extranjera. Bueno, entonces sigo avanzando, ya tengo datos de paciente, ya tengo datos de cita y ahora tengo datos de receta. ¿Sí? Tengo estos datos. Y sigo teniendo 4 registros, ¿sí? Tengo 4 citas y me emitieron solo una receta por cada una de esas citas que yo obtuve. Después de receta tengo que ir a medicamentos por receta. Entonces lo vuelvo a agregar. Medicamentos por receta. R le vamos a colocar. Tiene la llave, los atributos que hacen esa relación. El número de receta con el número de receta de medicamentos por receta.
R punto número de receta a R punto número de receta. Listo. Y tengo otra vez 4 registros. ¿Sí? Pero ya tengo la información de los medicamentos por receta. ¿Sí? El número de receta, el correlativo y el código de medicamento y las observaciones. Y por último, de medicamentos por receta paso a medicamentos. ¿Sí? ¿Quién hace esta relación? El código de medicamento está dentro de los datos de la tabla de medicamentos por receta. Entonces voy a agregar medicamentos con una inicial M y coloco M punto código de medicamento es igual a mr punto código de medicamento. ¿Sí? Y lo ejecuto. Y tengo 4 registros, pero si se dan cuenta aquí ya me cambió porque antes tenía un registro para el paciente 2 y solo 2 registros para el paciente 3. ¿Qué es lo que sucedió? En alguna de estas combinaciones de datos, pues los datos que venían del paciente 2 o ya no tuvieron medicamentos por receta, ¿sí? O ya tal vez ya no tuvieron recetas, podríamos revisar. El paciente 2, fuimos a citas. Citas está el paciente 2, que es su cita número 3. De ahí fuimos a medicamento, de ahí fuimos a recetas. ¿Dónde está? Ahora la cita 3. La cita 3 es el número de receta 4. Medicamentos por receta. No hay un número de receta de medicamentos por receta para la receta 4. Agreguémosle 1 para que no siga apareciendo. Medicamento 2. Listo. Si lo volvemos a ejecutar, ya me aparece un registro más. ¿Sí? ¿Por qué me aparece un registro más? Por el que acabo de agregar. Y ahora ya me aparece el paciente 2. Entonces el paciente 2 tiene un medicamento que es el que acabamos de agregar. Podríamos agregarle otro. Y ya en la consulta me aparece 2 veces el paciente. Que los pacientes me aparezcan repetidos o que vea datos repetidos en una consulta no quiere decir que sea malo. Simplemente tengo que validar que los datos que me están presentando sean correctos. Aquí me podría dar la percepción de que el paciente 2 está repetido, pero tengo que ver en el grupo de datos que yo estoy identificando, que estoy generando, qué es lo que está repitiendo. El número de recetas, el número de citas sigue siendo la misma, el número de recetas sigue siendo la misma, pero aquí ya nos damos cuenta que el medicamento es distinto, ¿sí? Entonces eso nos da un parámetro de si lo que estoy presentando está correcto o no está correcto, ¿sí? Y si identifico que estoy repitiendo un dato de forma incorrecta, tengo que regresar a mi modelo y validar qué es lo que está haciendo que este registro se esté repitiendo. Obviamente, cuando tengo mi modelo, pues es fácil ir revisando y poder identificar, hay una relación aquí de recetas con medicamentos por receta, tal vez solo tiene 2 atributos, por ejemplo, que hacen la relación y yo en la consulta solo coloqué uno. Bueno, tal vez ese es un inconveniente, lo corrijo en la consulta, genero mis datos y vuelvo a validar si eso fue. O hice mala relación, tomé un atributo que no era,
Entonces lo corrijo y voy afinando mi consulta, ¿sí? Mientras más compleja sea la consulta, pues más revisiones o esos afinarlos voy a necesitar para poder dejar una consulta correcta. Otro consejo que les puedo dar es eh, vayan agregando entidad por entidad, así como lo fui haciendo yo. ¿Sí? Agregaba una entidad, revisaba los datos. Agregaba otra entidad, revisaba los datos. ¿Qué es lo que pasa? Esta consulta está relativamente sencilla, ¿sí? O sea, 5, 2, 4, 5 entidades, solo con un atributo de relación, 4 condiciones o 4 restricciones. Está bastante fácil de poderlo resolver si tenemos algún inconveniente. Y porque disponemos del modelo entidad-relación. Ya en el día a día que nos toque atender en un ambiente de producción, resolver una consulta de algo que nos están pidiendo, va a ser un poco difícil que tengamos un modelo entidad-relación a mano. ¿Sí? Lo podemos construir eh, o por el conocimiento que tenemos podemos saber qué entidades se relacionan con qué entidades, porque ya estamos acostumbrados o ya conocemos bastante de esa aplicación, entonces sabemos cómo son las relaciones. Pero si encontramos una consulta muy complicada, donde no nos esté generando bien los datos, ir a revisar eh, pues las condiciones que hemos aplicado, pues ya se nos puede hacer un poco más difícil. Entonces yo les recomiendo que vayan agregando una entidad, vayan revisando sus datos, agreguen otra entidad, vayan revisando sus datos y en el momento que se den cuenta que eh, los datos que están presentando no son los esperados, pues que puedan hacer esa revisión y van a tener de una mejor forma controlado lo que han hecho hasta ese momento. Y no solo agregar las tablas, agregar las relaciones y empezar a generar los datos ya con con todo lo que han trabajado. Ese es un consejo que les puedo dar para poder eh, no, evitar que tengamos que estar revisando algunas consultas que son un poco complicadas. Sí, porque aquí podríamos adicionar, eh, colocar filtros de fechas o algunas condiciones eh, que se requieran como restricción para poder presentar esta información, ¿sí? Que le hayamos emitido factura en tal rango de fechas, que se haya presentado en tal ubicación, que lo haya atendido tal médico, que haya llegado por tal especialidad. Y entonces ya podemos ir haciendo una restricción adicional a los datos que ya tenemos. Eh, bueno, entonces aquí tenemos, como coloqué un select asterisco, tengo una información que están en todas las entidades, ¿sí? Pero muchas veces no, los usuarios no quieren ver, por ejemplo, eh, esta tabla que combina, esta creo que es la de medicamentos por receta, donde tengo el número de receta, un correlativo y el código de medicamento. Él no necesita ver códigos, él quiere ver nombres, ¿sí? Nombres del paciente, la identificación del paciente, el nombre del medicamento, qué instrucciones, cómo qué indicaciones se le dio al, al paciente cuando se le recetó. Entonces voy filtrando los datos que quiero mostrar. Mostrar, por ejemplo, del paciente el DPI, del paciente los nombres, ¿sí? Y tal vez un teléfono, algún tema que tengamos que localizar. Y quiero saber el nombre del medicamento. Entonces aquí de los medicamentos voy a traer el nombre y eso no me da esa información.
Si yo quiero ordenarlo, sabemos que tenemos el order by y quiero ordenarlo por el DPI. Bueno, todos tienen el mismo DPI. O por el nombre del medicamento. Nombre médico. Solo se llama nombre. Vamos a colocar el alias al DPI. Sí, entonces vamos eh, generando esta información. Yo sé que esto ya lo conocíamos, pero es un repaso rápido de poder ir entrando al ambiente de Oracle. Adelante, Dustin, por favor. Buenos días, Inge. Solo tengo una duda. ¿Dónde fue que le dio clic para abrir ese espacio para crear el query? Aquí, arriba, donde dice SQL. Ah, bueno, Correcto. gracias. Muy bien. Listo. Entonces, llegamos a obtener la primera parte, ¿sí? Yo podría decir, quiero ver más información del paciente con el código del paciente, por ejemplo. Aquí voy a agregar el código del paciente porque todos mis pacientes tienen el mismo DPI, se llaman igual, entonces solo para que los podamos identificar. ¿Sí? El código del paciente 1, el código del paciente 2, aquí como están repetidos los vamos a ordenar mejor por código del paciente. Ahí está. ¿Sí? Entonces son operaciones que nosotros ya habíamos visto en base a datos 1 y se los comparto. Lo habían estado trabajando en SQL Server, pero se los comparto para que puedan ver que Oracle es muy similar a cómo vamos haciendo esas operaciones. Eh, Les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan construir su consulta en base al modelo que ustedes trabajaron y podamos llegar a obtener estos mismos datos de resultado. Los datos del paciente y los datos que se le han, de los medicamentos que se le han entregado a ese paciente. Vamos a dar unos 3, 4 minutos y si tienen alguna consulta, por favor, levanten la mano y con gusto la podemos resolver.
¿Alguna consulta o alguna pregunta que tengan? ¿Podemos continuar? Sí, Inge, todo claro. Sí, gracias. De acuerdo, muy bien, gracias. Bueno, esta podría ser una consulta si me preguntan eh, qué medicamentos le hemos recetado a cada uno de los pacientes, ¿sí? Y a veces puede ir combinado con alguno de los datos. Y bueno, eso lo hemos construido obteniendo datos del medicamento y datos del paciente. Tal vez me podrían decir, mire, ¿y en qué cita se le recetó? Ah, va, en una cita que se tuvo en la fecha de tal día, por ejemplo. O qué indicaciones se le dio al paciente para poder eh, eh, utilizar el medicamento. Pues aquí tengo la información de las indicaciones que se le dio. Y lo tengo dentro de las mismas tablas en las que he pasado para poder llegar a, a relacionar los medicamentos con pacientes. Pero tal vez me podrían decir, mire, ¿y qué médico fue el que lo atendió en esa cita? Entonces, a veces también nos encontramos que hay consultas hechas que nosotros tenemos que modificar. Entonces, eso también es importante que podamos validar cómo hacerlo. Primero, si tenemos una consulta ya hecha, nos tenemos que asegurar que comprendemos cuál es el comportamiento de esas tablas que están ahí incluidas. Y para poder saber, tenemos que poder interpretar la consulta, tenemos que leer cuáles son las tablas que están involucradas, los joins o las restricciones que se están aplicando, eh, cómo se está ordenando, qué operaciones hay, qué otras restricciones hay por fechas o por algunos criterios que se apliquen. Eh, eh, y después de haber comprendido la consulta, pues tenemos que venir y agregar lo que nos corresponde adicionar. Por ejemplo, en este caso tendríamos que agregar la fecha de la cita, y las indicaciones que están medicamentos por cita. Medicamentos por receta, perdón. Punto indicaciones. Entonces ya nos aparece la información, ya corregimos la consulta o ya la agregamos, modificamos como se requería y lo presentamos, ¿sí? Entonces, siempre es importante que comprendamos cómo está el modelo para poder saber cómo tenemos que hacer eh, la, la, la estructura de nuestras consultas. Bueno, esto es como estaba originalmente. Es qué medicamentos le hemos recetado a qué pacientes. Aquí están los pacientes. Podríamos solo para ver el comportamiento. Podríamos decir, aquí están los pacientes, aquí están los medicamentos, y bueno, esto es lo que lo que se le ha entregado, ¿sí? Lo que se le ha recetado a un paciente. Eso es el que yo les decía, cuáles, pero cuando hablamos de cuántos, la consulta cambia un poco, ¿sí? Porque estos datos nos sirven para saber cuántos, pero ya no tengo que listar esta información del medicamento, sino que tengo que decir la cantidad de medicamentos que tiene cada uno de ellos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el paciente 1 le he recetado solo un medicamento. Al paciente 2 le he recetado 2 medicamentos. Y al paciente 3 le he recetado 3 medicamentos.
vamos a agregar otros medicamentos porque si no, vamos a pensar que es el código de medicamento el que nos está apareciendo ahí. Le vamos a agregar a la cita 4. Nuestra consulta nos va a aparecer. Al paciente 2 le hemos recetado 3 medicamentos. Al paciente 3, 3 medicamentos. El paciente 1 le vamos a agregar un medicamento más. Paciente 1 en la cita 2. En la receta, la cita 2 es la receta 2. Ahí sí. Y aquí, entonces vamos a... Aquí la vamos a agregar a la receta 2. La receta 2, el correlativo 2, el medicamento 3. Vamos a ver las observaciones. ¿Por qué? Para que cuando contemos los registros no se fuera a confundir, que pareciera que el código del paciente era el mismo de la cantidad de medicamentos. Entonces aquí el paciente 1 tiene 2 medicamentos, el paciente 2 tiene 3 medicamentos, el paciente 3 tiene 3 medicamentos, ¿sí? Entonces, ese debería ser el resultado. ¿Cómo convierto esta información de mi medicamento a, a la cantidad que yo necesito conocer? Pues ahí nos vamos a apoyar en en algo que se llama funciones de agrupación, ¿sí? Las funciones de agrupación, ¿qué hacen? Tomemos este ejemplo para resolverlo. Las funciones de agrupación lo que hacen es hacer grupos según los datos o los campos que yo le digo, ¿sí? Yo le digo, mire, hágame un grupo por el código paciente. ¿Él qué es lo que va a realizar? Él va a tomar estos datos, hagámoslo en un Excel para que se pueda ver un poco mejor. Acá está. Él va a tomar estos datos y va a decir, aquí está el código paciente y el nombre, esto era, este era el teléfono, código medicamento, nombre del medicamento. Entonces yo le digo, mire, hágame grupos por el código paciente. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a decir, mire, este y este es el código paciente número 1. Entonces voy a hacer un grupo con él. Este es el código paciente número 2. ¿Sí? Entonces voy a hacer otro grupo con él. Y este es el código paciente número 3. Y voy a hacer otro grupo con él. Entonces, cuando yo le estoy diciendo, hágame grupos, él lo que hace es que todo esto lo toma como un grupo, ¿sí? Ellos ya pertenecen a este grupo. Y yo puedo ir ampliando cuáles son los criterios de ese grupo. Y le puedo decir, mire, hazme un grupo por el código paciente y por el código de medicamento. Entonces él va a empezar a hacer los grupos dependiendo la combinación. Y en un grupo van a quedar todos los que tengan los mismos datos que le estoy colocando para la restricción del grupo. En este caso, como solo le dije el código paciente,
todos los registros que tengan el mismo código paciente quedan en un grupo. ¿Sí? Todos los que tengan el código paciente 2 quedan en otro grupo. Como que yo les dijera ahorita, vamos a hacer grupos por el último dígito del carnet. ¿Sí? Entonces todos los que terminan en el carnet, su último dígito es el 1, van a formar el grupo 1. Todos los que terminan en 2 van a formar el grupo 2. ¿Sí? Y todos quedan agrupados bajo cierto criterio. Si yo les dijera, bueno, ahora vamos a hacer grupos por el último dígito del carnet y por, por el sexo, si son hombres o mujeres. Si entonces me va a quedar un grupo que terminan en 1, pero son mujeres. Me va a quedar otro grupo que terminan en 1, pero son hombres. Otro grupo que terminan en 2, pero son mujeres. Y otro que terminan en 2, pero son hombres. ¿Sí? Entonces, dependiendo del criterio, es la forma en que se van integrando esos grupos. Eso es lo que yo necesito hacer en base de datos. ¿Cómo hago eso? Vamos a quitar aquí el order by por un momento. Yo lo hago por medio de una instrucción que se llama group by. ¿Sí? Entonces yo le estoy diciendo, hágame grupos por, y ahora le voy a decir cuál es el criterio para formar esos grupos. Entonces yo creo que me da grupos por el código del paciente. Entonces, en este momento solo vamos a dejar como para mostrar los datos, solo el código paciente. Después vamos a regresar a ver cómo termino agregando esta información que está arriba. Estoy seleccionando el código paciente y estoy haciendo un grupos por código paciente. Entonces, ahora él me muestra solamente esta información, 1, 2 y 3, ¿sí? Que son los códigos de paciente. Son los mismos que tenía aquí. Él hizo un grupo por el 1, él hizo un grupo por el 2 y él hizo un grupo por el 3. Y como yo estoy seleccionando el código de paciente, pues solo me va a mostrar una vez esta información. Es como que le coloqué aquí el 1, el 2, el 3. ¿Sí? Entonces, como mis grupos fueron por código paciente, en el grupo 1 están estos dos registros. En el grupo 2 están estos tres registros. En el grupo 3 están estos tres registros. ¿Sí? Por eso es que me aparece de esta forma. Cuando yo coloco, bueno, lo mejor lo explicamos al final para que vayamos con esto. Bueno, entonces yo aquí formo grupos. ¿Para qué me sirven los grupos? Para aplicarle funciones de agrupación, ¿sí? Son funciones que ya existen, que se pueden aplicar cuando ya he formado grupos. ¿Qué funciones de agrupación tengo? Tengo 5 funciones de agrupación. Lo vamos a anotar acá. Tengo la suma, tengo el promedio, tengo el valor máximo, tengo el valor mínimo y tengo el conteo. ¿Sí? Y esto se aplica para todos los elementos que pertenecen a cada uno de los grupos. Entonces yo puedo, la más común es el conteo. ¿Sí? Yo puedo decir, mire, cuénteme por cada grupo cuántos elementos hay. ¿Sí? Entonces él va a venir y va a decir, ah, para los que pertenecen al grupo 1, ¿cuántos elementos hay aquí? Hay 2 registros. Aquí hay 3 registros. Y aquí hay 3 registros. Entonces se le aplica ese conteo. Si yo lo ejecuto, se dan cuenta que me dice, para el código paciente 2, para el código paciente 2, 3 elementos. Y para el código paciente 3, 3 elementos. Es la cantidad de registros que quedaron dentro de cada uno de esos grupos. ¿Qué pasa con la suma? Sí, pues me va a sumar los elementos que yo le indique. En este caso, oh, podría sumar del medicamento, creo que teníamos un precio. Sí, claro. Entonces yo podría decirle, mire, sume el precio del medicamento. Entonces aquí es precio. Vamos a colocar
un alias para que no se vean tan grande. Cantidad. Entonces, conteo tengo 3. En la suma del precio, esto es lo que me suma cada uno de los medicamentos que están dentro de estos grupos. Puedo hacer un máximo y un mínimo. El máximo del precio. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál es el valor máximo. El mínimo. Mínimo. Veamos cómo queda la consulta acá. Aquí pues depende del medicamento que tengamos. Creo que habían unos que se repetían y por eso, pero aquí me sale el valor más grande que se encontró en los elementos que pertenecen a este grupo. Por ejemplo, si el precio aquí era 800 y aquí 300, él dijo, para el grupo 1, en la columna de precios, supongamos que es este, precio, ¿cuál es el valor más grande que tengo en la columna de precios para este primer grupo? Y va y toma ese valor más grande. Y lo mismo hace con el más pequeño. Y con la suma, toma todos los valores del precio y los suma para poderlos presentar. ¿Sí? Que es lo que está sucediendo aquí. La suma, el valor máximo y el valor mínimo. Y tengo el promedio. Pongamos del precio también. Y me da el promedio de los precios, ¿sí? Suma los precios y lo divide dentro de la cantidad de elementos que hay, ¿sí? 1100 dentro de 2, 550. 1500 dentro de 3, 500. 1900 dentro de 3, 633 y todos los decimales que le corresponden, ¿sí? Entonces, puedo aplicar estas funciones de agrupación dentro de los grupos que he construido. Si yo necesito redondear este resultado, hay una función que se llama round en Oracle, donde yo como primer parámetro le doy cuál es el valor que quiero redondear y como segundo parámetro la cantidad de decimales que le quiero colocar. Entonces ya me restringe a 2 decimales. Bueno, ¿consultas? ¿Alguna consulta hasta acá, compañeros? Inge, disculpe, buenos días. Fíjese Buenos que días. todo eso de las consultas, pues no tengo ninguna duda. Solamente tuve un problema a la hora de ingresar mis citas en mi base de datos. Me sale el error de que no puede encontrar la llave que yo le estoy ingresando en la columna de la foránea de las citas de mi paciente. Sin embargo, sí existe, o sea, es el número 1, es el único que ingresé. No sé si usted me podría guiar más o menos por qué me está dando el error. Ok, ¿les dando el error cuando se está ingresando la cita o cuando se está ingresando la receta? La cita, o sea, desde ahí ya me dio problema. ¿Y en qué atributo le está dando el inconveniente? En la de paciente, Ah, ok. así se llama en mi, según mi, ¿Y qué valor le está colocando al paciente? número 1. Ah, ok. Y en la tabla de pacientes tenemos el paciente 1. Ujú, sí. Ok. Vamos algo. Solo veamos si alguien más tiene alguna consulta y si no, nos proyecta y revisamos por qué es. Ok, muchas gracias. De acuerdo. Entonces, compañeros, si alguien más tiene alguna consulta con Sí, ingeniero. estos, adelante. ¿Podría mostrar el Excel solo para tomarle una pantalla? Ah, de acuerdo. Por favor. Acá. Ahí está. Gracias. De acuerdo. Muy bien.
Listo. Si gusta, proyecta Erika, por favor, y validamos cuál es el inconveniente. Ok, ahora me comparto. Aquí está mi paciente y ya tengo mi médico. Entonces, para crear la cita, coloqué número 1, que es el primer médico, paciente 1, aquí cualquier cosa. En este sería... Y me muestra este error. Pacientes foreign key. Ah, ok. Ahí vamos a editar pacientes. Ajá, correcto. Vamos a ver las restricciones. Ajá, ahí donde dice constraints. Pacientes foreign key es el ID. El ID de pacientes. Ah, ok, ciérralo por favor. El ID de pacientes. ¿Y dónde estamos agregando los datos? En paciente. No. Ahorita en cita. Ah, ok. Vamos a ver la cita entonces, perdón. Ajá, ahí. Pacientes foreign key. Pues colocémoslos en la tercera fila. Ahí. Dice de pacientes por el ID. Solo quiero ver. Ah, es que mire, usted lo hizo el ID con el ID del. Es donde dice, ahí donde dice local column. Es. Mm, tendría que ser Ah, así, ¿verdad? correcto. Correcto, así es. Ah, ok. Ay, muchas gracias, Ingrid. Ok, solo quiero una cosa. Sí. Aquí donde está la conexión que dice hospital, dele botón derecho, el que está ahí, correcto. Dele botón derecho, propiedades. Ok. Aquí es importante que hagan primero un usuario nuevo para colocar estas entidades. Sí, porque aquí lo está trabajando en el usuario system, que es el Ujú, administrador. sí. Tenemos que hacer un usuario nuevo y luego hacer la conexión a ese usuario nuevo para crear los objetos ya en ese usuario nuevo. ¿Sí? Porque no es correcto que podamos estar agregando objetos en el usuario system, porque el usuario system es solo para administrar la base de datos. Ah, ok. Está bien, entonces voy a crear un usuario nuevo y voy a comenzar a ingresar toda mi información. Bueno, de acuerdo, listo. Creo Gracias. que solo probemos si puede grabar Ah, el ok. registro. Sí, Está bien. ahora creo Seguramente que es tengo el con el mismo médico. problema. Sí, Sí, pero siempre es en citas. Sí, correcto. y ahora sí puedo. Listo, de acuerdo. Muy Gracias. bien, con gusto. Bueno, entonces, consultas, funciones de agrupación. Con esto, supongamos, con esta operación, yo resuelvo la segunda consulta que les decía. ¿Cuántos medicamentos? ¿Sí? Entonces, ah, ¿cuántos medicamentos tengo o le he recetado por paciente? Sí, aquí lo tengo. Pero tal vez no solo quiero ver el código paciente, quiero
el nombre, el DPI y los datos generales del paciente. Entonces en el grupo puedo agregar DPI, puedo agregar nombres, ¿sí? Y él me va a hacer un grupo con estos campos también, ¿sí? Pero si se dan cuenta, si vienen de la misma tabla, pues los datos deberían de ser iguales, ¿sí? El paciente 1 siempre va a tener el mismo DPI, siempre va a tener el mismo nombre, siempre va a tener el mismo teléfono. Entonces, el grupo, aunque lo forme por estos criterios, siempre va a seguir comportándose de la misma manera. Es decir, puede terminar formando los mismos grupos. Entonces, estos datos que ya coloqué como atributos del grupo, también los puedo colocar en la consulta para que me los muestre. ¿Sí? Entonces ya veo que el paciente 1 con DPI 12313, que es Kenneth, ha recibido 2 medicamentos. El paciente 2, pues que los datos o los nombres están iguales, ha recibido 3 medicamentos. Y luego ha recibido el paciente 3 otros 3 medicamentos. ¿Sí? ¿Cuál es lo que tenemos que cuidar aquí? Si yo quiero tener o mostrar un dato en la parte del select como resultado de la consulta, tiene que ser parte del grupo que estoy formando, ¿sí? Si yo quiero agregar la dirección para que me aparezca acá, dirección, y lo ejecuto, ¿sí? Me va a decir que hay una expresión que no pertenece al grupo, ¿sí? En este caso es la dirección. Que es, cuando ustedes vean este error, ¿qué significa? Hay algún elemento de los que ustedes están queriendo mostrar como resultado de la consulta que no pertenece al grupo que se ha formado, ¿sí? Entonces yo puedo colocar, okay, y ya me muestra la dirección, Guatemala, ¿sí? Pero a veces necesito formar grupos, que esto es un poco más extraño que suceda, necesito formar grupos o colocar atributos que sean parte de un grupo, pero que no necesiten mostrar su información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría tener como parte del grupo la dirección, pero no mostrarla, ¿sí? Esto no me va a dar un error, ¿sí? Va a mostrar el paciente, el DPI y el nombre. ¿Por qué? Porque yo formo el grupo hasta acá, supongamos con teléfono, pero solo estoy eligiendo mostrar el paciente, el DPI y el nombre. El grupo está formado incluyendo el teléfono, pero yo solo quiero mostrar estos 3 atributos, ¿sí? Estos 3 atributos. Entonces, eso no me da problema. ¿Qué quiere decir? ¿O cómo puedo resumir lo que comúnmente se mantiene como regla cuando estamos hablando de grupos? Todos los atributos que yo quiero mostrar en el select, o que voy a incluir en el select, excepto las funciones de agrupación, tienen que estar en el grupo. Sí o sí, todos los atributos que yo quiero incluir en el select tienen que estar en el grupo. Pero no todos los atributos que incluí en el group by tienen que estar en el select. Yo me puedo permitir incluir atributos en el group by que no quiero que se muestren en el select. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien necesita unos minutos para llegar a hacer esta consulta? Les voy a dar unos minutos para que puedan llegar hasta acá y podamos seguir con otros temitas que son importantes que veamos de consultas. Ingeniero, no Sí, sé adelante. si acepto una sugerencia. Sí, por favor. Em, no sé si usted podría compartir su script para llenar las tablas y entonces nosotros poder hacer todos los, como nosotros tenemos las tablas que hicimos en nuestro ejercicio. Ujú. Y entonces, ahorita al estar ingresando datos, nos salieron varias dudas, pero que son como los que le comentó Erika, de que algunas llaves foráneas no nos funcionan y todo. Entonces, para poner atención, ya no seguimos
poniendo los datos, pero sí cuesta un poco hacerlas si no tenemos, Si no tenemos datos. ajá. Correcto. Entonces, no sé si usted nos podría compartir el script o cómo sea, o nos daría chance para poder ingresar datos y empezar a ver si le llegamos el paso ahí con todo lo de los grupos. Y, De acuerdo. Sí, yo prefiero la segunda opción. ¿Por qué? Porque sí, como cada uno hizo su modelo de forma independiente, así es. tal vez usted, yo le llamé aquí exámenes, por ejemplo, exámenes por cita, y usted utilizó 3 entidades para poder tener estos datos almacenados. Sí, de acuerdo. Yo creo que lo oportuno es, eh, les doy unos minutos tal vez unos 10 minutos para que llenen sus tablas, ¿sí? Y para que validen la consulta. Obviamente, esta consulta va a cambiar un poco en relación a las entidades que ustedes identificaron, pero el objetivo es poder llegar a hacer el ejercicio de los grupos y llegar a hacer el ejercicio de disponer de los datos cuando tenemos varias entidades involucradas en medio, ¿verdad? Que si se dan cuenta, no estoy tomando datos de receta, no estoy tomando datos de medicamento por receta, pero me sirven para poder tener información de pacientes y de medicamento. Entonces yo veo oportuno que mejor demos un espacio, llenemos los datos y si se van encontrando casos como el de la compañera, que les está dando algún error de llave primaria, llave extranjera, etcétera, levantamos la mano y los vamos resolviendo. Y así ustedes van validando también eh, poder tener disponible esa consulta y haber llenado ya sus datos. Totalmente de acuerdo. Ok, gracias, Inge. Listo. Entonces, demos unos 10 minutos y si van teniendo consultas con toda confianza, levanten la mano y vamos revisando cuál es el inconveniente.
Inge, disculpe, fíjese que ya creé, soy Erika, no, ya creé otro usuario para poder llenar las tablas. ¿Correcto? Sin embargo, cuando ingreso con ese otro usuario y despliego las tablas, no me carga ninguna. ¿Será que le configuré algo mal? Le puse los mismos 3 permisos de System, que es DBA, Connect y el de Resource. Ok, lo que sucede, permítame. Perdón que hay un poco de ruido acá. No se preocupe. Lo que sucede es que el dueño del, de las tablas que tenía anteriormente era el usuario system, que dijimos que no era, que no estaba correcto. Ujú. Eh, y ahora que creó este usuario lo creó y está en blanco. Él no tiene ninguna tabla. Entonces lo que tiene que hacer es eh, volver a crear esas tablas dentro del usuario, dentro del usuario nuevo, Mm, las que tienen el sistema con el usuario nuevo. Lo que puede ajá. hacer es esto. Vean, yo lo que haría es esto. Tengo el paciente que no depende de nadie. Entonces voy a paciente, botón derecho, aquí donde dice de rápido, lo puedo guardar en el portapapeles. Y puedo abrir un notepad. Notepad, acá. Ya tengo la instrucción. Puedo tomarlo, este archivo así como me lo generó, esta instrucción. Voy con mi otro usuario, Ujú. abro una sesión acá, como que fuera aquí, lo pego, lo marco todo y lo ejecuto. ¿Sí? Aquí va a haber errores porque ya existe, ¿verdad? Pero eh, lo, lo voy ejecutando y me va creando ya tabla por tabla. Ok, y tendría que eliminar las que tiene System, ¿verdad? Porque Pero prácticamente... hasta el final, ¿sí? Yo Ah, sí, primero hasta me que ya aseguro, tenga creadas todas. ajá, hasta que Porque... yo tenga seguro que ya tengo mis tablas en el usuario nuevo, ujú. ahí ya borraría las otras. Ah, ok, está bien. Y como System es el dueño, va a tener acceso a ver las tablas de los otros usuarios. Sí, pero con System no deberíamos Sí, de hacer de nada, poderlo hacerlo, correcto. solamente con el nuevo. Ah, ok, muchas gracias. Muy bien, con gusto.
¿Cómo van, compañeros? Bien, Inge, aquí avanzando. De acuerdo, muy bien. Si tienen alguna consulta, la pueden indicar, por favor. Enterado.
eh, con lo que están trabajando ahorita para validar lo que estuvimos haciendo, agregando sus datos y haciendo las consultas que trabajamos. Voy a aprovechar y les voy a dejar una actividad que quería que empezáramos ahorita en clase, pero la vamos a combinar con lo que ustedes están haciendo. Es poder hacer un ejercicio completo como el que hicimos ahora, de poder hacer el modelo en entidad relación, crear un esquema nuevo en la base de datos y ahí crear los objetos que aplican para este ejercicio y resolver las consultas que yo les coloqué ahorita en la tarea en la plataforma. ¿De qué es el caso que vamos a trabajar? Vamos a hacer un modelo de relación para poder resguardar los datos de una cadena de, de cines, ¿sí? Pensemos en un Cinépolis, pensemos en un Cinemark, pensemos en un Circuito Alba, donde ellos tienen como varias ubicaciones. Normalmente ellos están en centros comerciales, donde en cada una de esas ubicaciones hay un grupo de salas. En algunos hay 10 salas, en otros habrán 15, en otros más o menos cantidad de salas. Y en esas salas se proyectan películas que tienen alguna clasificación, que pertenecen a alguna clasificación en restricciones de edad, ¿sí? Se recuerdan ahí todo público, creo que son B12, B15, mayores de edad, etcétera. Y también tienen clasificación si son comedia, si son suspenso, si son terror, etcétera. Y esas películas se programan en ciertos horarios y en ciertas salas. Y los clientes llegan y compran boletos o compran los espacios para eh, poder llegar a ver esa película, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer una base de datos para que podamos almacenar esos datos que están relacionados con este escenario y podamos responder las 5 consultas que yo les subí ahora en la tarea, en Canvas. ¿Qué necesito yo como entrega? Ahí lo indica en un archivo, en un notepad. Me colocan la consulta, el código SQL que resuelve la consulta que ustedes están proponiendo, ¿sí? Entonces deberían de hacer su modelo en tierra relación, pasarlo a la base de datos, poblarla con datos y resolver las consultas resolver las consultas que se indican ahí, y ese código SQL que ya les funcionó y que les dio los datos correctos, lo copian, lo pegan en un notepad, en un mismo notepad, el SQL de las 5 consultas, y eso es lo que entregan en esta tarea. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer y lo podemos resolver para tener claro que tenemos que trabajar. Y que es solamente... Disculpe, solo las consultas. Ajá, precisamente esa era mi pregunta también. Sí, Erika, adelante. Sí, solo lo del compañero, que si es solamente las 5 consultas lo que debemos entregarle en query. Correcto, solo las 5 consultas. Select, tales campos, from, tales tablas, where, group bys y lo que corresponda. Solo la consulta que ya les funcionó como respuesta a cada uno de los puntos que les anoté. Ah, ok, está bien. ¿Cómo queda en nuestra base de datos? No es que Ahorita no no. importe, sino que no. Ah, ok, está bien. En este momento no. Muy bien. Gracias. La tarea está abierta de hoy para el siguiente viernes, ¿sí? Entonces tienen el viernes para poder entregar. Ingeniero, o sea que usted solo quiere el query
con las consultas que realizamos. Correcto. Si, por ejemplo, esta consulta resuelve la número 1, la copian, le colocan 1, enter, copian este código y después la 2, la 3, la 4, la 5, guardan ese archivo texto y ese es el que sube. ¿Sí? Eso es lo que quiero ver, solo este código SQL. Ingeniero, entonces en este caso solo tenemos que inventarnos los campos para resolver esas consultas. Inventarnos los campos. No entendí su consulta, perdón. Porque como no tenemos en sí una base de datos para resolver la parte de las funciones de cine, por eso le estaba preguntando. O sea, no tenemos Ah, la base de datos para hacer esas consultas, pues. eso es lo que tienen que crear ustedes. Ustedes tienen que hacer, Ah, o sea, nosotros los creamos, pero usted solo quiere las consultas, nada más. correcto, así es. Ah, ok. Ustedes hacen su modelo de interrelación, hacen su esquema nuevo en la base de datos, crean sus tablas, agregan los datos a esas tablas y después hacen las consultas. Revisan que les funcione bien, revisa que la consulta 1 responda a lo que pide la consulta 1, entonces ya ese código es el que copia en el archivo. Ok, y con otro usuario, ¿verdad? Para hacer eso. Tiene que ser otro esquema en la base de datos, correcto. Tiene que agregar otro usuario, hacer otra conexión y ahí ya crea los objetos que trabajó en su modelo en interrelación. Ok, de acuerdo. Muy bien. Entonces, si ya terminaron de hacer esta consulta o estas consultas que estábamos trabajando aquí en clase, empiecen a hacer el ejercicio que les comento ahora para que podamos ir adelantando. Normalmente las dudas salen al principio del modelo, ¿verdad? Al momento de estar identificando entidades, al momento de estar comprendiendo o tener algunas dudas para saber si hay relaciones entre algunas entidades, etcétera. Entonces ahí pues ahorita podemos aprovechar para poderlo resolver.
Si tienen alguna consulta, compañeros, lo pueden indicar, por favor. Ingeniero, Sí, adelante, por favor. solo, perdón, disculpe, no está relacionado con el tema. Solo fíjese que me quedó la duda, ¿dónde podía ver las grabaciones de las clases? Fíjese que no lo encontré en el Canvas. Bien, hay una, le voy a decir cómo se llama. Vamos a ver. En la sección de anuncios hay un anuncio que dice clases virtuales, grabaciones. Clases virtuales, grabaciones. Sí, correcto, ahí están. Ok. Sí, pues, pero aquí se loguea uno con la cuenta de la universidad, ¿verdad? Correcto, sí, así es. Ya. Es que lo que pasa es de que aquí me tiraba como que una solicitud de Microsoft, ¿no? Ajá, pero usa las credenciales de la universidad. Y la cuenta es completa de la U, la arroba. Ajá, en mi caso, Ok. kcar@miumg.edu.gt y la contraseña con la que ingresamos al correo. Ok, de acuerdo. Así es. Muy amable, ingeniero, disculpe, gracias. No, con gusto, a la orden. Bueno, compañeros, no sé si tienen alguna duda con lo que están trabajando para poder ir cerrando la clase de hoy. Lo que vimos de consultas o la tarea que tienen que hacer para el día viernes. Inge, disculpe una pregunta, por si en dado caso de momento no nos surge la duda, pero tal vez en el transcurso de la entrega de la tarea, ¿en dónde lo podemos encontrar? Ok, en mi correo, ahorita se los comparto. Muchas gracias.
Ahí está en el chat. Bueno, si no hay ninguna consulta adicional, voy a dejar de grabar. Les voy a compartir la grabación en el link. Y cualquier consulta, estoy ahí en el correo, como platicábamos hace un minuto, para que me puedan abordar y podamos ir resolviendo. Que tengan un feliz día, compañeros. Se cuidan. Ingeniero, Gracias, feliz día. Bien. Feliz día. gracias, feliz día. Buen día.